Buenos días, mi nombre es José Manuel Vila y a continuación voy a presentar esta comunicación titulada Manejo de los tiempos muertos en las prácticas de síntesis de química inorgánica, de la que soy autor junto con Ana Isabel Pernas, Alberto Fernández y Margarita López. Las asignaturas teórico-prácticas de química inorgánica, como su propio nombre indica, tienen una parte teórica dedicada al estudio sistemático de los elementos de la tabla periódica y sus principales compuestos, y una parte práctica donde sintetizan los alumnos unos pocos de esos elementos o compuestos entre razones de tiempo. Esas prácticas generalmente son largas, y hay tiempos muertos en los que el alumno no tiene que prestar una atención intensa al desarrollo de la misma. Y hemos pensado que en esos pequeños tiempos muertos pueden realizar algunos experimentos que les permitan tener una visión de cómo van variando las propiedades en función de la posición del elemento o sus compuestos derivados en la tabla periódica, ¿no? Pensamos que esa relación entre los más abstractos conocimientos teóricos y la realización práctica de los experimentos relacionados o de las reacciones químicas relacionadas puede ser muy enriquecedor y ayudarles a la adquisición de las competencias, sobre todo las competencias específicas de estas. Para eso realizamos mini experimentos relacionados con 4 categorías distintas. Las propiedades ácido-base de los óxidos en función de su carácter iónico o covalente, las propiedades de los haluros también muy relacionadas con las características del enlace, la variación de la acidez de los cationes metálicos cuando se disuelven en agua y finalmente la reactividad de metales frente al agua, que racionalizábamos utilizando los diagramas de Poincare como herramienta. A modo de ejemplo, tenemos aquí algunos experimentos con metales, como la reacción del zinc con ácido clorhídrico 1 molar. En un segundo experimento intentábamos hacer lo mismo con cobre. En un tercer experimento, y para contrastar la reactividad, utilizábamos ahora un ácido oxidante frente al cobre, que es el ácido nítrico concentrado, y en un cuarto experimento utilizábamos una especie muy reductora como es el sodio, que reaccionaba de manera espontánea y muy enérgica con el agua. El planteamiento del experimento era el siguiente. Una vez que el profesor detectaba que había algún alumno en uno de esos tiempos muertos, le entregaba un guión. Si había más de un alumno, en esa situación el profesor le proponía trabajar en grupos de hasta 2 personas, lo cual los alumnos solían preferir y aceptar. Una vez que los alumnos tenían el guión, realizaban los cálculos estequiométricos necesarios como para llevar a cabo la reacción, estudiaban las medidas de seguridad necesarias para ejecutarlo y a continuación se entrevistaban con el profesor para comprobar sobre todo si las medidas de seguridad que los alumnos habían planteado eran las correctas para poner en juego el experimento. La preparación es muy breve, los cálculos eran sencillos de hacer, se intentaba siempre ocupar esos tiempos muertos, pero no más que esos tiempos muertos para no dar una carga extra de trabajo a los alumnos. Una vez realizada esta entrevista con el profesor, procedían a la realización del experimento y utilizaban sus teléfonos móviles bien para hacer algunas fotos o pequeños fragmentos de vídeos que ilustraran los cambios que sucedían. Por ejemplo, en la parte superior izquierda vemos la reacción de óxido de cálcico con agua, que cambiaba como óxido iónico, basificaba el medio de reacción, lo cual se comprobaba con un poco de papel indicador de pH, o veíamos lo que sucedía cuando se disolvía CO2 en agua, que disminuía el pH de la disolución, lo cual se ponía de manifiesto en un cambio de color en el indicador usado, en este caso el rojo de Congo. Aquí vemos un segundo tipo de experimentos, el cobre frente al ácido nítrico concentrado, que lo oxidaba y se veía claramente por el desprendimiento de los óxidos de nitrógeno, sodio en agua, que vemos en la parte superior derecha de la pantalla, una reacción muy exotérmica, violenta, que llevaba a cabo el profesor. Los alumnos la registraban, la grababan, pero la llevaba a cabo el profesor, y en la parte de abajo de la transparencia vemos como un haluro covalente, el tetracloro de estaño en este caso, se hidrolizaba simplemente
la humedad del aire. Una vez realizados los experimentos y al final de las prácticas había una puesta en común. En esa puesta en común los alumnos, utilizando el material gráfico que habían registrado, explicaban el experimento y al mismo tiempo utilizaban sus conocimientos teóricos para justificarlo. Por ejemplo, vemos aquí un pequeño hilo de cobre que no reacciona con ácido clorhídrico 1 molar, un ácido no oxidante. La explicación era, utilizando el diagrama de Purvé, que el cobre estaba siempre dentro de la zona de estabilidad termodinámica del agua y por tanto a ninguna condición de pH iba a reaccionar, en contraste con el zinc, que estaba fuera de dicha zona de estabilidad y se veía perfectamente que reaccionaba con el ácido clorhídrico 1 molar. En contraste, si usamos un ácido oxidante como es el ácido nítrico, ese sí es capaz de disolver el cobre al oxidarlo. Los profesores estaban evidentemente presentes en esa puesta en común y se encargaban de poner más en claro o dejar más clara esa relación que existía entre las propiedades periódicas y su comportamiento químico, que es lo que precisamente queríamos resaltar con este experimento, ya que pensamos que esa relación entre los conceptos teóricos más abstractos, las reacciones químicas más abstractas y su realización práctica en el laboratorio, con los cambios de color, de reactividad, aparición de precipitados, emisión de gases, etcétera, etcétera. Pensamos que relacionar esa observación teórica que se observa en el mundo físico con los conceptos más abstractos teóricos era muy enriquecedor y ayudaba no solo a memorizar, sino a comprender mejor esos conceptos. Esa por lo menos era la idea que nosotros manejábamos al plantear dicho experimento. La variación o ser capaces de explicar la variación periódica de propiedades de elementos y compuestos en función de la posición en la tabla periódica y mostrarlo desde el punto de vista de los cambios físicos que sucedían en el laboratorio. Los alumnos opinaban que era una actividad motivadora. A todos les gustó esa actividad. Ni uno solo dijo que no le había resultado divertida o atractiva y que había provocado un sentimiento positivo hacia el aprendizaje de esta asignatura. También acababa con los tiempos muertos en el laboratorio, que los alumnos en cierta manera veían como tiempo perdido, y además no les suponía una carga extra de trabajo, ya que se realizaba precisamente en esos tiempos que ya estaban comprometidos con el desarrollo de las prácticas de laboratorio. En general, ellos opinaron que les ayudó a comprender mejor los conceptos teóricos. Desde el punto de vista de los docentes, pues también pensaban que permitía al alumno comprobar de primera mano muchas de esas propiedades que estudiaban de manera más ardua, más abstracta, en la parte teórica de la asignatura, y que esa relación entre teoría y práctica les ayudaba también a mejor entender y a memorizar mejor esos cambios químicos. Y comprobamos que fue así desde el punto de vista de las calificaciones obtenidas por los alumnos. Bien, muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.